Buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada para el día de hoy en el marco del expediente 7777 del 2024. Por favor, realizar la lectura del acta. 7 de agosto del 2024, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la vocal Cecilia Berenice Ponce Cosme e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y Marlon Luis Arana Orellana. Expediente número 7777/2024.tse, recurso de apelación interpuesto por la empresa diagnóstica peruana SAC, en el marco de la licitación pública número 4-2024-HNHU-1, efectuada por el Hospital Nacional Hipólito Unanue para la contratación de suministro de bienes, adquisición anual de reactivos del paquete de bioquímicos para la UPSS Bioquímica, hematología y emergencia del Hospital Nacional Hipólito Unanue. En representación de la parte impugnante de la empresa diagnóstica peruana SAC, para realizar el informe legal, se encuentra presente la señora abogada Derian Serrano Otoya, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 50.269, y para realizar el informe hecho se encuentra presente la señora Elizabeth Ortiz Gil, identificada con DNI número 4057-5396. En representación del tercer administrado, la empresa Productos Roche QF S.A., para realizar el informe legal, se encuentra presente la señora abogada Julia Milagro Sánchez Molinari, con registro del Colegio de Abogados del Callao número 7846. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido notificada el 31 de julio del 2024, mediante publicación al toma de razón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se culminó de dar lectura al acta. Muchas gracias. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra a las representantes del impugnante Diagnóstica Médica Peruana SAC por el espacio de 10 minutos para que puedan realizar su informe legal y de hechos. Adelante. Buen día con todos, muchas gracias. Bien, siguiente. En el presente recurso de apelación señalaremos que la empresa Productos Roche no cumple con presentar su certificado de buenas prácticas de almacenamiento, o BPA, conforme a lo solicitado en las bases, pues no se encuentra autorizado por DIGEMIT para almacenar a temperatura ambiente. Siguiente. ¿Qué nos solicitaban las bases? Nos solicitaban que el BPA esté autorizado para almacenamiento a temperatura ambiente, temperatura controlada, refrigerada y congelada como opcional debido a la consulta número 50. Siguiente. No obstante, ¿qué presentó la empresa Roche en su oferta? Presentó su BPA y de la empresa con la cual lo terceriza, en las cuales ninguna de las dos se encuentra autorizado para almacenar a temperatura ambiente. Como podemos ver ahí en sus documentos, ambos señalan que están autorizados para almacenar a temperatura controlada, temperatura refrigerada y temperatura congelada. Siguiente. ¿Qué nos dice la empresa Roche en su escrito de absolución? Que es la responsabilidad de las droguerías requerir las condiciones de temperatura de sus almacenes que se acojan en las condiciones de almacenamiento recomendadas por el fabricante, pero ellos mismos aceptan entonces que es responsabilidad de las droguerías requerir a la autoridad sanitaria DIGEMIT las condiciones de temperatura que son necesarias. No lo requirieron y presentaron un BPA que no cumple con lo solicitado en las bases y que se sabía y que es más, ni siquiera hicieron ninguna consulta al respecto. Siguiente. Bien, sabemos que el Tribunal de Contrataciones nos ha señalado en vastas resoluciones que son los sponsores los responsables de la validez, congruencia e idoneidad de sus ofertas y que si no cumple con lo exigido, pues se va a desestimar su oferta. Siguiente. Ahora bien, incluso aceptar lo señalado por Roche atenta contra el principio de igualdad de trato, porque sabemos que conforme a la normativa de contrataciones del Estado, las bases integradas son las reglas definitivas y todos los postores deben cumplirlas a efecto que su oferta sea admitida. En este caso, ¿qué nos decían las bases integradas? Que el BPA debía estar autorizado para almacenar a temperatura ambiente, controlada, refrigerada y opcional congelada.
No obstante, Roche, a pesar que no cumplía con su BPA conforme solicitado en las bases, presentó oferta. Y no solo ello, fue adjudicado con la buena pro. Cuando otra vez otras empresas que no cumplían su BPA con las temperaturas requeridas en las bases, no presentaron ofertas, porque sabían que no cumplían. O bien otras empresas como la nuestra tuvieron que realizar trámites admitivos ante la autoridad sanitaria de IGEVIR para que su BPA refleje lo que solicitaban las bases. Incluso nuestro BPA con lo solicitado por las bases fue entregado por DIGEMIR el mismo día de presentación de ofertas. Entonces, sería injusto, va en contra de la igualdad de trato que a otras empresas sí le acepten lo que tienen en su BPA, cuando otras empresas hemos hecho esfuerzos por cumplir lo de las bases e incluso otras hasta pudieron haberse abstenido de presentar ofertas porque no lo cumplían. Siguiente. Por tanto, que la entidad señala también efectivamente que no cumpliría con lo exigido en las bases integradas a efectos de del BPA requerido. Siguiente. Por tanto, debe ser no admitida. Siguiente. Bien, también la empresa Roche no cumple con presentar el certificado de análisis de conformidad a lo requerido en las bases, que solicitaron que se cumplan las condiciones mínimas requeridas en el Decreto Supremo 016-2011 SA. Siguiente. Bien, eso es lo que nos dicen las bases. El certificado de análisis debe contener lo señalado en el Decreto Supremo 016. Siguiente. ¿Qué nos dice el Decreto Supremo 016? Nos dice que el certificado de análisis es un informe técnico, efectivamente, suscrito por el profesional responsable de control de calidad, en el que se señalan los análisis realizados, punto 1, los límites, punto 2, y los resultados obtenidos en dichos análisis, punto 3. Siguiente. No obstante, la empresa Roche presenta sus certificados de análisis en donde vemos resultados, vemos análisis, incluso estas de fecha diciembre de 2023, siguiente, solo 2 de los 3 requisitos que quería. Y presentan otro documento denominado especificación, ni siquiera un certificado, sino especificación, en el cual señalan los límites. Incluso este documento es de fecha muy anterior al certificado de análisis, es de fecha 2020. Es decir, nos podrían haber presentado un documento de fecha 1985. Entonces, y pretender que esto sea equivalente a un COA, a un certificado de análisis, cuando no lo es. Por siguiente. Incluso, ¿qué nos dicen su absolución? Que la documentación que emiten los fabricantes no tienen un formato uniforme y no necesariamente incluye toda la información requerida en la normativa. Siguiente. Esto fue materia de consulta por esta empresa, en donde le dijo que al comité que admitan la información de los fabricantes que ellos colocan en sus COAs. ¿Y qué le dijo la entidad? La entidad le dijo que se puede presentar en el formato de fabricante, siempre y cuando cumpla con la definición de certificado de análisis de la norma, Decreto Supremo 016-2011, la que nos da 3 requisitos. Siguiente, lo cual definitivamente no ha cumplido. Incluso fue materia de pronunciamiento donde vuelven a reiterar que tiene que indicar el certificado de sus componentes, límites y resultados. Siguiente. Sin embargo, la oferta de ProCharge no indica límites, por tanto debe ser no admitida. Siguiente. En relación a que los productos Roche no cumple con todos los reactivos necesarios para la determinación de electrolitos. Siguiente, por favor. ¿Qué solicitaban en las bases? A folio 25 identificamos que hay uno de los reactivos, que en este caso es el ítem 14, reactivos para electrolitos. Dentro de las bases también, a folio 18, observamos cuáles eran los documentos con los cuales se podrían acreditar las especificaciones técnicas sujetas a acreditación, que eran documentos emitidos por fabricante o por sucursal. Y vemos que lo que se debía acreditar era el contenido del anexo 1 RTM, que era determinación y técnica. Siguiente, por favor. ¿Qué presentó Productos Roche? A folio 20 presenta un anexo donde declaran 6 componentes para la determinación de electrolitos, dentro de los que están el IC referencia electrolyte en 2 presentaciones y 4 electrodos. A folio 28, por otro lado, presentan la carta de fabricante donde intentan acreditar las especificaciones técnicas de estos productos. Sin embargo, en esta misma carta vemos que al final del cuadro ofrecen una referencia. ¿A dónde nos remite esta referencia entonces? Siguiente, por favor. Esta referencia nos remite al inserto de estos productos y dentro de este inserto podemos validar que existe un 7º componente que no han declarado ellos en su oferta. Este 7º componente es el IC Diluent, que como vemos dentro de esta documentación a la que hace referencia el propio fabricante, se utiliza para todos los tipos de muestras, suero, plasma y orina. Entonces, este es un reactivo adicional necesario y fundamental para el procesamiento total de la prueba. Siguiente, por favor.
¿Qué presentó también Roche? Roche presenta folio 236 y 237 el registro sanitario 5005, donde Digemid indica que este documento contiene un conjunto de reactivos para la conservación y procesamiento de la muestra, dentro de los que se encuentra este producto, el ICE-Diluent Gen 2, que es un reactivo según Digemid. Siguiente, por favor. ¿Qué obvió Roche? Obvió Roche acreditar efectivamente este producto, este ICE-Diluent, que es un reactivo indicado ya por Digemid, no lo ha acreditado. ¿No ha acreditado qué cosa? El certificado de análisis ni el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el anexo 1 RTM, que son documentos obligatorios para la admisión de la oferta. Siguiente, por favor. ¿Qué indica Roche? Roche dice, efectivamente, sí era un producto que sí requería registro sanitario y lo colocaron, sino que para ellos no es un reactivo y por lo tanto no presentaron el COA. Sin embargo, el registro sanitario indica claramente que es un reactivo. Por lo tanto, esto lo único que denota es la falta de diligencia de este postor. Siguiente, por favor. Y en sendas resoluciones se ha visto que los postores son responsables de la validez, el contenido y la idoneidad de sus propuestas, siendo la falta de diligencia pudiendo devenir esta en un desestimamiento de la oferta. Siguiente, por favor. ¿Qué ha indicado la entidad? La entidad efectivamente en su informe ha indicado que este es un reactivo que sí se necesitaba para el procesamiento de la muestra, el cual está validado como un registro sanitario y que Roche obvió presentar el certificado de análisis de este producto. Por lo tanto, su propuesta debió ser no admitida. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. En relación a los cuestionamientos a nuestra oferta, que supuestamente nuestro certificado de análisis no presenta los volúmenes de los reactivos. Siguiente, por favor. ¿Qué pedían? Un certificado de análisis, no indicaba que eso tuvieran volúmenes ni nada por el estilo. ¿Qué presentamos en nuestra oferta? Presentamos el registro sanitario del producto. Sí, le queda un minuto para que vaya claro. a hacer su exposición. Sí, claro. Correcto. El registro sanitario presenta un código de producto que indica que contiene 2 reactivos. Nuestro certificado de análisis indica ese mismo código de producto con 2 reactivos, por lo tanto, nuestra información es totalmente trazable y congruente y nuestro certificado es correspondiente. Siguiente, por favor. Siguiente. A que supuestamente no acreditamos la cantidad de componentes del reactivo de electrolitos. Siguiente, siguiente. ¿Qué presentamos nosotros en nuestra oferta? Siguiente, por favor. Presentamos un listado de soluciones y un listado de electrolitos en nuestra declaración jurada y nuestro fabricante acredita esa misma cantidad de soluciones que son 8 y de electrolitos que son 4. Y nosotros presentamos como documentación adicional información sobre las soluciones que son 8. Entonces, efectivamente, toda la información es congruente. Son 8 soluciones y 4 electrodos. Siguiente, por favor. Es que supuestamente existe incongruencia en relación a la urea. Las bases solicitaban que para este producto se pudiera determinar urea o nitrógeno ureico. Siguiente, por favor. ¿Qué presentamos? Presentamos tanto en nuestro anexo 1 como en documento de fabricante, como en el inserto, que efectivamente se podía determinar con nuestro reactivo la urea, que era lo solicitado en las bases. Siguiente, por favor. Que aduce Roche que no sabe si vamos a acreditar nosotros urea o si nuestro producto puede ser nitrógeno ureico, pues efectivamente decimos que nuestro producto sí puede hacer ambos. Sin embargo, en las bases nos pedían acreditar cualquiera de los dos. Acreditamos uno, pero nuestro producto puede hacer ambos. Siguiente, por favor. Señora, la propuesta fue correcta. Tiempo. Ok. Voy a concluir en los 3 minutos adicionales que se les va a otorgar a cada uno. Perfecto, gracias. Bien, gracias. Se otorga a la representante del tercero administrado, Producto Roche Q FSA, también el espacio de 10 minutos para que pueda realizar su informe. Adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Me da un minuto, por favor? Acá. ¿Cuál aprieto? Ahí, ¿y cuál pongo? Ventana, compartir. ¿Me avisan si pueden visualizar toda la presentación? ¿Sí? Sí, se visualiza. Perfecto, comencemos. Vayamos directamente respecto de los argumentos por los cuales la oferta Roche debe mantenerse admitida y la buena pro, por lo tanto, vigente, ¿no? Roche cumplió con acreditar la certificación de las buenas prácticas de almacenamiento que cobertura las condiciones de almacenamiento de los productos que oferta. Y es que de conformidad con la normativa sanitaria vigente, lo cual es una especificación técnica de acuerdo al artículo 29 del reglamento, las buenas prácticas de almacenamiento son los requisitos y procedimientos que deben cumplir una empresa que comercializa dispositivos médicos con el fin de garantizar el mantenimiento de las condiciones y características óptimas dentro de su almacenamiento.
Por su parte, la condición de temperatura debe ser, en la que debe ser almacenado el producto, debe encontrarse dentro del rango que establece el fabricante en que debe ser almacenado, pudiendo ser una temperatura controlada, y o refrigerada, y o ambiente, y o congelada. Es así que la DIGEMIT admite una certificación de buenas prácticas de almacenamiento en cualquiera de las condiciones antes indicadas, las cuales son solicitadas por la empresa en atención a los rangos de temperatura que establecen los fabricantes de los productos que importa y comercializa. En el caso de Roche, la DIGEMIT ha otorgado el certificado de buenas prácticas de almacenamiento con las 3 condiciones de temperatura conforme a los rangos detallados en esta lámina, toda vez que los fabricantes de los productos que Roche comercializa recomiendan el almacenamiento dentro de los rangos de temperatura autorizados por la DIGEMIT. Es así que los productos que comercializa Roche son almacenados dentro de las condiciones de almacenamiento aprobadas por la DIGEMIT y recomendadas por el fabricante, garantizando así las óptimas condiciones de calidad, desempeño y seguridad de los reactivos para su posterior uso. En atención al expuesto, Roche no requiere en su certificación de buenas prácticas de almacenamiento que cuente con una temperatura ambiente, puesto que los fabricantes de los productos que comercializan no requieren dicho rango para ser almacenados los productos. Tan es cierto lo indicado, y que esa fue la interpretación que tuvo el comité de selección al evaluar las ofertas, que tanto la certificación de buenas prácticas de almacenamiento de Roche como la de CIMET, postor que quedó en tercer orden de prelación, fueron admitidas, las cuales tienen las 3 condiciones de almacenamiento: refrigerada, temperatura controlada y congelada. Dicho esto, este extremo de la oferta, del cuestionamiento de diagnóstica, debe ser desestimado. En segundo lado, Roche cumplió con presentar la certificación de análisis conforme lo establecen las bases integradas, de conformidad con las bases integrales de la licitación, las cuales incluye lo dispuesto por la DTN en su pronunciamiento 281. Los postores para acreditar la presentación de la certificado de análisis podrían presentar documento equivalente emitido por el fabricante de los productos ofertados que incluyera 3 informaciones, que es la segunda condición: componentes, límites y los resultados analíticos obtenidos en dichos análisis. Debe tenerse presente que los reactivos ofertados no son fabricados en el Perú, por lo que la documentación emitida por los fabricantes no tiene un formato único que incluya exactamente toda la información que requiere la normativa peruana. Por eso es que se puede presentar documentación complementaria a esta, como lo estableció en las bases y como lo ratificó el pronunciamiento, siempre que incluya componentes, límites y resultados. Roche cumplió con presentar en su oferta la documentación emitida por el fabricante que contara con las 3 informaciones, como pueden ver en esta lámina. Los límites, y con relación a la fecha de los límites, debemos indicar que los límites pueden tener... y con relación a los límites del análisis, debemos indicar que estos son establecidos por el fabricante del producto y son utilizados como un parámetro de referencia para la lectura de los resultados de análisis de lote a lote, siendo que la aprobación del análisis dependerá si los resultados se encuentran dentro del rango. Es por ello que el documento que incluye los límites puede tener fecha anterior a la fecha de análisis, puesto que los límites, como señala acá, pueden visualizar en esta diapositiva la especificación, tiene fecha anterior, porque incluye los límites, y estos límites se traspolan en cada lote en atención a los análisis. Por lo tanto, Roche cumplió con presentar la documentación conforme lo establecen las bases de la licitación para cumplir con el requerimiento establecido en las bases. Roche cumplió con presentar los certificados de análisis y los reactivos ofertados. Diagnóstica señala que Roche no habría presentado el certificado de análisis del componente IC Diluent, toda vez que a su entender es un reactivo. Sin embargo, ¿no es cierto?, para el caso del reactivo electrolito sodio, potasio y cloro, el componente IC es un componente. ¿Ok? En este caso debemos indicar que de acuerdo a lo establecido en las bases, y lo que no señala diagnóstica es que en las bases integradas en este proceso se requería que los postores presentaran únicamente el certificado de análisis de los 35 reactivos requeridos de la entidad, cuyo listado podrán ver en la siguiente diapositiva. En efecto, en la consulta número 29, Roche solicitó precisar si la obligación de presentar el certificado de análisis recaía sobre los 35 reactivos objeto de la convocatoria. ¿Cuáles? Estos que pueden visualizar a continuación.
frente a lo cual la entidad señaló que era correcto, que la obligación de presentar el certificado de análisis recaía sobre los 35 reactivos detallados en el objeto de la convocatoria, que son nuevamente estos reactivos. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en las bases para el reactivo electrolito sanguíneo, se encuentra dentro del detalle de los 35 reactivos requeridos y detallados dentro del objeto de la convocatoria, sí existía la obligación. Y sí existe la obligación de presentar certificado de análisis, lo cual Roche sí lo hizo. Sin embargo, respecto a los accesorios, de conformidad con lo dispuesto en las bases, que recoge lo absuelto en el pliego de absolución de consultas y observaciones, no era obligatorio presentar los certificados de análisis. Cabe indicar que Roche sí presentó los certificados de análisis de los reactivos electrolitos sanguíneos conforme obra de folio 700 a folio 735. Ahora bien, vayamos a los argumentos por los cuales la oferta diagnóstica debe ser desestimada. Como ya lo saben, de acuerdo a las bases, los postores debían presentar documentación emitida por el fabricante, certificado de análisis del fabricante que incluya componentes, límites y resultados. Los certificados de análisis presentados por diagnóstica no incluyen los límites de los análisis. De igual forma hay que señalar que tampoco presenta en los certificados de análisis o una documentación emitida por el fabricante de los reactivos que incluya, ¿no? Que indique los límites de los resultados de los análisis. Como podrán ver, por ejemplo, en el certificado de análisis del reactivo amilasa hay una prueba de linealidad y se pone hay un resultado alcanzada, 2082. Pregunta, ¿cuál es el rango o el límite de esa prueba? Debemos indicar que el costado dice reclamada de 10 a 2000. Esto no puede ser el rango, porque si ese fuera el rango, el resultado estaría fuera de los límites, por lo cual este producto no habría podido ser liberado. Pregunta, ¿dónde están los límites de esa prueba? Lo mismo sucede con el reactivo proteína en orina. Hay la prueba de linealidad, hay un resultado y al costo un rango que entendemos nuevamente que no es el límite, no podría ser el límite de esa prueba porque supera el resultado a dichos límites. En consecuencia, en atención a esto, al no incluir una de la información que establecían las bases que debía contener certificado de análisis, debe ser desestimada la oferta de diagnóstico. Por otro lado, el certificado de análisis presentado por diagnóstica no incluye los niveles de volumen de los componentes conforme al registro sanitario. De conformidad a las bases, los postores deben presentar registro sanitario y certificado de análisis. Es el caso que en la oferta diagnóstica a folio 216 obra registro sanitario de reactivo LDH, en el cual está compuesto por un componente R1 de 40 mililitros y un componente R2 de 20 mililitros. Entonces, de conformidad con lo registrado ante la DIGEMIT, hay dos componentes que están expresados en volúmenes. Ahora bien, en el certificado de análisis reactivo, de este reactivo se aprecia que el resultado del análisis de volumen llenado de ambos componentes únicamente consigna cumple. Por lo tanto, el análisis de la prueba de volumen de llenado del reactivo antes indicado no comprende los volúmenes de los componentes R1 y R2. Es decir, los componentes del certificado de análisis del reactivo LDH no están completos en razón de que no incluyen los volúmenes conforme lo autorizado por la DIGEMIT. Señora Sánchez, le queda un minuto para que vaya cerrando. Gracias. Y finalmente, no es posible conocer con certeza la cantidad de componentes del reactivo electrolito sanguíneo. Como podrán visualizar en esta diapositiva, de un extremo, en el folio del 13 al 16, carta al fabricante, indica que el reactivo electrolitos incluye 12 componentes. Ahí lo pueden visualizar. Asimismo, en el anexo 1, que obra a folio 224, también indica que está compuesto por 12 componentes. Sin embargo, en el inserto se detallan 8 componentes. Entonces, es posible conocer con certeza si el reactivo electrolitos sanguíneos cuenta, o que entregará diagnóstica a la entidad cuenta, con 12 o 8 componentes. ¿Cuántos componentes de ese reactivo internará o oferta diagnóstica? Ante esta falta de certeza y de conformidad con los pronunciamientos que ha señalado este tribunal en extensas resoluciones, ante esta falta de claridad en atención a la cantidad y a las características de ese reactivo, esta oferta debe ser desestimada. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra a las representantes del impugnante para que efectúen su réplica
por el espacio de 3 minutos, por favor, de manera conjunta. Muchas gracias. Sí, señalar que durante la exposición de la empresa Roche reiteran una relación entre fabricante y su producto. Por tanto, la temperatura que ellos han acreditado en su BPA es lo que su fabricante y su producto señala, olvidando o intencionalmente no mencionando lo más importante aquí, que son las bases integradas. ¿Qué solicitaban las bases integradas? Las bases integradas solicitaban que el BPA estuviera autorizado para almacenar a temperatura ambiente, temperatura controlada, temperatura refrigerada y opcional congelada. Eso lo requerían las bases integradas. La empresa Roche no hizo consulta alguna al respecto. Quien hizo una consulta fue nuestra empresa, a efecto que la temperatura congelada se tuviera como opcional, la cual fue acogida y así fue integrado. Por tanto, todos los postores debíamos cumplir que nuestro BPA fuera temperatura, autorizado para temperatura ambiente, controlada y refrigerada. Quien no lo cumpliera, pues debía ceñirse a ello, como lo hizo nuestra empresa, solicitar y hacer todos los trámites ante DIGEMIT para que nos emita un BPA en el cual se señale estas autorizaciones de almacenamiento en estas 3 temperaturas que exigían las bases. Nada tiene que ver aquí lo que dice nuestro fabricante, las temperaturas de nuestro producto, no. Cumplir lo que dicen las bases. Y si no lo cumples, haces una consulta. Y si con esa consulta, para efecto de que puedes sanear este proceso, no al final, no en la etapa recursiva, señora, no es que yo presenté porque así es mi producto con el fabricante y entonces ahora es falso que nos digan que Roche solo vende productos a temperatura controlada, refrigerada y congelada. ¿Y sus soluciones y sus diluyentes no son a temperatura ambiente? O sea, Roche solamente distribuye a temperatura controlada, refrigerada y congelada. Por eso su BPA señala ello. Nos parece que eso no es correcto, con cargo incluso a demostrarlo, que lo podríamos hacer. Sí. En relación a los límites, que fue la objeción que hizo Roche a nuestros certificados de análisis. El señor Ortiz tiene que encender su cámara, por favor. Correcto. ¿Qué son los límites? Los límites, pues, son un conjunto de rangos y todos esos rangos se validan en todas nuestras certificados de análisis, como se pueden identificar. Los rangos son los límites y dentro de esos límites es que se tienen que obtener resultados. Por otro lado, en relación al producto que ellos manejan, que es el ICE diluente, dicen, no requiere registro sanitario, es un componente adicional, es un accesorio. No, señores, su registro sanitario indica claramente que es un reactivo. DIGEMIT lo ha decretado como reactivo y ha tenido que ser acreditado. Y sí, efectivamente, se debían acreditar los reactivos y dentro de los reactivos de electrolitos, ellos no presentan un reactivo. Dicen, son 35. No presentan 35 porque ellos presentan 6 productos y de esos 6 productos omiten uno que sí requiere registro sanitario y ellos mismos lo han declarado y DIGEMIT lo declara como reactivo. Por lo tanto, no han cumplido con presentar el certificado de análisis correspondiente y su propuesta no es correcta. Y finalmente, en relación a que nosotros no hay una certeza en nuestra información, la certeza está más que evidente en nuestra propuesta, está textualmente lo dice, son 8 soluciones y 4 electrodos. Y el inserto a los que ellos hacen alusión es el inserto de las soluciones, que efectivamente tienen que ser 8, no pueden ser las 12 porque los otros 4 son electrodos. Entonces, nuestra propuesta es totalmente congruente en todos los extremos. Eso es todo, gracias. Gracias. Se otorga el uso de la palabra a la representante del tercero administrado para que realice su dúplica, también por 3 minutos. No, solamente enfatizar que nuevamente este tema de cuál es la cantidad de componentes, esa explicación que ha dado diagnóstica no está en su oferta. No está en su oferta. No hay forma de saberlo de la propia información que señala diagnóstica en su oferta sobre la cantidad de componentes, ¿no? Esa explicación debía haberla puesto en su oferta. Eso es todo. Gracias. Habiendo culminado la etapa de exposiciones de las partes, vamos a iniciar con la etapa de consultas que tengan a bien los integrantes de la sala formular. En ese sentido, consulto al doctor Dani Ramos si tiene preguntas que formular. Buenos días, señora presidenta, y a todos. Sí, tengo unas consultas. En principio, para la representante de la empresa impugnante.
señora doctora Sánchez, una consulta sobre este cuestionamiento que se ha formulado a su representada sobre su certificado de buenas prácticas de almacenamiento. Bueno, revisando las bases, lo que veo que se indica es que se ha pedido un BPA, ¿no? Para almacenamiento a temperatura ambiente, controlada, refrigerada y congelada. Es cierto que sobre lo congelado, la temperatura congelada hay una observación, hay una consulta, ¿no? Y lo que señala es que, bueno, hay algunos productos que pueden tener o no tener esta característica y va a depender de acuerdo a la oferta de los proveedores. Bueno, se podría entender ello, pero me parece que en este caso lo que se está cuestionando en su oferta de su representada es la temperatura de ambiente. Entonces, la pregunta sería, me parece que su certificado, lo que se está cuestionando es que no tiene esta característica. Eh, ¿No era necesario acreditar ello? ¿No estaba requerido en las bases? No sé si me pudiera, por favor, aclarar ello. Sí, a ver, no en efecto, como podrá visualizar en el certificado de buenas prácticas de almacenamiento de Roche, no existe o no está autorizado para el almacenamiento a temperatura ambiente, puesto que para el almacenamiento, y de acuerdo a la normativa sanitaria peruana, que también es una especificación técnica de acuerdo al artículo 29 del reglamento, los que son los establecimientos deben pedir o piden la autorización de acuerdo a los rangos de temperatura de los productos que comercializa. Roche no requiere temperatura ambiente, puesto que los rangos de temperatura de los productos que importa y comercializa, ¿no es cierto?, pueden ser almacenados dependiendo de los rangos de cada uno de los productos recomendados por el fabricante en estas temperaturas autorizadas por la DIGEMIT. Ok, entiendo entonces que los productos para este caso que está ofertando no requerían la temperatura ambiente y por eso su certificado tampoco lo indica. Correcto. Esa es la postura, ¿no? Ok, comprendo. Muchas gracias. Ahora, una pregunta, por favor, para la empresa, para el tercero administrado. Precisamente sobre este punto, lo que se está cuestionando, entiendo, es las bases han establecido una regla y demás, pero yendo un poco al aspecto que acaba de tocar su contraparte sobre si es necesario o no es necesario, por ejemplo, para informarnos un poco más de manera técnica de repente, en el caso de su producto, ¿qué características de refrigerado necesita su producto, ¿no? Si nos pudiera comentar y en base a ello también un poco replicar de repente algo lo que ha señalado su contraparte. Sí, doctor, muchas gracias. Le comento, en este caso, efectivamente, cuando se entrega, es todo un kit que se entrega. Dentro de este kit pueden haber reactivos que fueran a temperatura controlada, como también pueden haber otro tipo de insumos que no son a temperatura controlada y son a temperatura ambiente, como por ejemplo los diluyentes, como por ejemplo las soluciones, que tanto nuestro producto como de la empresa Roche lo tienen. Entonces, no es correcto que diga que solamente sus productos a entregar son controlados, refrigerados o congelados. También existen productos a almacenarse a temperatura ambiente, que pueden ser las soluciones, que pueden ser los diluyentes. Es por eso que la entidad ha solicitado, no Diagnóstica Peruana, la entidad solicitó que el BPA DIGEMIT autorice a la empresa para temperatura ambiente, controlada, refrigerada y congelada. Después, por consulta, congelada fue opcional. ¿Por qué? Porque la entidad no sabe, no tiene por qué saberlo tampoco, cómo o si el kit que va a entregar requiere alguna de estas temperaturas. Entonces lo que solicita es que la droguería esté autorizada para todas estas temperaturas, a efecto obviamente de custodiar los bienes de la entidad y que esta droguería esté autorizada y que tenga obviamente las buenas prácticas de almacenamiento aprobadas por DIGEMIT. Entonces, esto lo hizo no Diagnóstica Peruana, vuelvo a insistir, lo hizo la entidad. Incluso nuestra empresa Diagnóstica Peruana tuvo que realizar el trámite correspondiente ante DIGEMIT para que dentro de nuestro BPA se incluya que también estamos autorizados para temperatura ambiente, lo cual no hizo la empresa Roche. Aquí no se trata de una relación solo entre producto y fabricante o qué requiere nuestro producto, sino lo que requieren las bases. Y las bases requirió eso, por tanto, todos nos teníamos que ceñir a eso.
Incluso nosotros consultamos, ¿sí?, para que la temperatura congelada fuera opcional. Y fue aceptada nuestra consulta, pero en el entendido que ya estábamos haciendo nuestro trámite para temperatura ambiente. Y efectivamente, el mismo día de presentación de ofertas, nuestro BPA sale, que si no hubiera salido, no nos hubiéramos presentado. Igualmente pueden haber otras empresas que no les salió o que no lo tenían y no se presentaron. Y, sin embargo, Empresa Roche no hizo nada, el mismo BPA que tenía, que no es autorizado para temperatura ambiente, lo presentó. Y fue adjudicado con la buena pro cuando no debió ser así. ¿Por qué? Porque las bases lo requieren de esta manera. Doctora Serrano, dos preguntas. En principio, una primero. En el caso del producto de su contraparte, mencionó usted el diluyente. ¿Han verificado si alguno de los componentes de este kit que está ofertando requiere esta temperatura de ambiente? Efectivamente, dentro de lo que ellos van a entregar, existen productos que tienen temperatura ambiente, que no son de temperatura controlada, no son de temperatura refrigerada ni congelada. Por tanto, son de temperatura ambiente. ¿Eso de dónde podría Y que verificar? es conforme a Perdóname, su naturaleza, sí. ¿de dónde podría verificar este tribunal esa información que acaba de mencionar? De la propia oferta, Sí, lo entiendo que está en la oferta, pero me refiero a en qué extremo de la oferta. ¿Lo tiene en este momento presente? Tendríamos que ver los documentos, lo podemos enviar por escrito, los documentos técnicos presentados por ellos mismos para que se puedan evidenciar y de la naturaleza propia. Le invitamos a la empresa Roche que nos diga si es que sus diluyentes y sus soluciones son congeladas, refrigeradas o controladas. Que Correcto. eso no va a ser posible. Y una consulta, en el caso de su oferta, ¿alguno de estos productos requerían temperatura ambiente? Sí, claro, también las soluciones, también los diluyentes y los reactivos, por ejemplo, son a temperatura refrigerada, de 2 a 8, conforme lo indica el fabricante. Por tanto, nuestro BPA contiene todo lo que pidió la entidad. Ahora, entiendo que bajo su posición, aun cuando los productos de su contraparte no requirieran encontrarse, en el supuesto, bajo su posición negado, ¿no? Que no requiriese la temperatura ambiente, aún así entendería que su posición es que no ha cumplido con las bases. ¿Es así? Correcto, doctor, independientemente del producto. ¿Por qué? Porque esto fue una condición de las bases en donde la entidad convocante no sabe qué productos vamos a ofertar las empresas. Y puede hacer que una empresa sea controlado, en otra empresa no, y en otra puede ser a temperatura ambiente. Por tanto, se tenía que cumplir todas las condiciones. Diferente hubiera sido que se hiciera una consulta. Disculpe, pero no sería lo mismo, que le interrumpa, pero no sería lo mismo que con la temperatura congelada. O sea, tampoco sabía, pero sí se precisó para ese extremo. Claro, para la temperatura congelada se precisó. En todo caso, ellos hubieran hecho una consulta para precisar sobre la temperatura ambiente. Correcto. En todo caso, ciñéndose el BPA al requerimiento de su producto ofertado. También podría ser, pero no lo hicieron. Correcto. Muchas gracias por su respuesta. Doctora Sánchez, es justamente sobre lo que también se le ha mencionado a la otra empresa o se le ha consultado. En algún extremo de su oferta, por lo que entendí, su oferta no requiere, los productos ofertados están a temperatura ambiente. ¿Eso se puede desprender de su oferta? ¿Sabe en este momento, al menos, en qué extremos de su oferta este tribunal podría verificar? En los insertos indica las condiciones de temperatura. Voy a dar un ejemplo, ¿no es cierto? Y dice de tal grado, tal grado. Las tengo en la diapositiva. Denme un segundo, por favor. Uh-huh. Sin perjuicio de lo que pueda indicarnos ahora, también le agradecería que pudiera presentarlo de manera escrita, ¿no? Detallada. Igual para, Sí. como se ha comprometido también la otra empresa a hacerlo. Y lo voy a hacer y nuevamente reitero, todos los productos reactivos, insumos y componentes son almacenados dentro de las condiciones ordenadas por el fabricante, rangos y aprobados por la DIGEMIT, ¿no? No sé si puede visualizar la diapositiva. Uh-huh, sí. Acá puede ver el inserto, por ejemplo, reactiva amilasa. En el inserto dice almacenar de 2 a 8. Sí, respecto al reactivo sí creo que está claro, también creo que lo mostró durante la audiencia, pero por ejemplo su contraparte lo que habla es del diluyente.
No sé si tiene esa información a la mano. Si no la No, tuviera, no, porque se presentó respecto del reactivo para el diluyente, sí, no hay ningún problema, en un escrito de absolución, esta es información técnica, voy a solicitar al área técnica de Roche nos presente el rango de temperatura que ordena el fabricante del producto que comercializa Roche, que es diferente, ojo, al que comercializa Diagnóstica, por lo tanto no puede establecer una línea y decir, porque mi producto se almacena en tales condiciones, el de Roche también, ¿no es cierto? Vamos a hacer ese mismo cuadro para el caso del diluyente, ¿no? podría, ok, muchas gracias. ¿Podría de manera muy breve, por favor, ahondar en este argumento que está cuestionando la oferta de su contraparte sobre los componentes? No entendí bien la O sea, consulta. hay un cuestionamiento, entiendo, que ha formulado su representada sobre alguno de los componentes, que no están todos los Ah, componentes. De ya. manera muy breve, por favor. Sí, a ver, cuando nosotros analizamos el reactivo electrolitos sanguíneos, advertimos que hay 3 documentos en oferta de diagnóstica. Un primer documento, que es una carta del fabricante, donde dice, este reactivo está compuesto por 12 componentes. Diagnóstica declara hasta 12 componentes, pero cuando presenta el inserto del producto, hay un detalle de 8 componentes. Entonces ahí nos preguntamos cuántos son los componentes o cuáles son las especificaciones del producto que va a entregar, el del inserto, el que declara el fabricante, el de su declaración. No me queda claro Correcto, cuántos componentes tiene el reactivo que van a ofertar. Si se ciñe el de correcto. su inserto, al del fabricante. Ajá. Muchas gracias por su respuesta. Por favor, para la representante del tercer administrado, sobre esto justamente, ¿qué es lo que dice su inserto y qué es lo que dice que entiendo que es una carta del fabricante? ¿Existe esta diferencia realmente entre uno y otro documento? Sí, bueno, en relación a nuestra propuesta es totalmente clara. Indica que son 8 soluciones y 4 electrodos, tanto en nuestra oferta, en nuestra declaración, como en nuestra carta de fabricante. Y lo que se ha adicionado es el inserto de las soluciones. Y efectivamente, el inserto de las soluciones no va a contener los electrodos, porque son otros componentes. Esos electrodos no tienen un inserto, por eso no se le colocó, por eso lo valida el fabricante. Entonces es más que claro que son 8 soluciones y 4 electrodos. Y el inserto de las soluciones efectivamente valida las 8. Por otro lado, lo que nosotros hemos cuestionado a Roche es que ellos no colocan un producto que su fabricante hace referencia, que es el ICE-Diluent, y que sí es un reactivo y que debe presentar el certificado de análisis. Ok, comprendo las respuestas. Muy amable a todos, a todas por sus respuestas. Señora Presidenta, no tengo más preguntas que realizar. Gracias, doctor. Se consulta al doctor Marlon Arana si tiene preguntas que formular. Buenos días, señora presidenta. No tengo consulta, gracias. Bien, gracias. De mi parte, quisiera también permitirme algunas consultas. Quisiera consultar a la representante del adjudicatario, señora Sánchez. Usted también ha hecho cuestionamientos al impugnante en relación al certificado de análisis, ¿no? Entiendo que el impugnante ha hecho algunos cuestionamientos a su oferta respecto a que no contendrían los límites de su certificado de análisis, pero usted también ha cuestionado lo mismo al impugnante. ¿Me podría explicar un poquito más porque no me ha quedado del todo claro? Sí, claro, doctora. La gran diferencia entre la oferta de Roche y diagnóstica es que Roche sí presentó la documentación conforme lo establecen las bases. A ver, para acreditar la certificación de análisis, certificado de análisis, las bases decían, presenta certificado de análisis y un documento emitido por el fabricante si es que no tiene las 3 informaciones, ¿no? 3 informaciones que tenía que tener los certificados, que son los componentes, los límites y los resultados. Y esto se hace a través de un pronunciamiento porque evidentemente un certificado de análisis de un reactivo emitido por un fabricante del extranjero puede ser que no tenga las 3 informaciones en un solo documento titulado certificado. Lo que hizo Roche, presentó 2 documentos, el certificado de análisis, que incluía los componentes y los resultados y el documento de especificaciones emitido por el fabricante de los rangos, ¿ok? Para acreditar, porque así te lo permitían las bases.
cuando nosotros revisamos los certificados de análisis que presenta Diagnóstica, advertimos que solamente presenta los certificados de análisis y no adiciona documentación del fabricante, ¿no es cierto? Y cuando revisamos el certificado, advertimos de que, por ejemplo, para la prueba de linealidad no está el límite. Está la prueba, el resultado, pero no el límite. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o se puede visualizar si el resultado de esa prueba se encuentra dentro de los límites ordenados por el fabricante? Esto es importante, porque si el resultado se encuentra fuera de los rangos, ese producto no es liberado. Entonces, a nosotros nos cuestionan y nos dicen, no existe porque hay dos documentos diferentes. Ojo, te lo permitían a ti las bases, complementar la información de certificado de análisis, y esto es en un pronunciamiento que forma parte de las bases integradas. En el caso de Diagnóstica, su COA, porque no ha presentado información adicional al COA que ellos han presentado, no indica los límites. Pudieron haber presentado información emitida por el fabricante ni que indicaran los límites de, por ejemplo, la prueba de linealidad, cosa que no lo hicieron. Eso es. Bien, gracias, señora Sánchez. Sobre este mismo extremo, a los representantes del impugnante, ¿podrían también precisar, señalar de manera expresa si, en efecto, su certificado de análisis cuenta con este tercer componente, los límites, dentro de los documentos presentados en su oferta? Sí, efectivamente. Los límites vienen a ser un conjunto de valores, es decir, unos rangos, y todos nuestros certificados indican rangos. No lo dicen como límites porque que pedían las bases, pedían certificado con información de acuerdo a la información del fabricante que contengan ciertos parámetros. Entonces, no lo dice como límites, pero dice rangos. ¿Qué son los límites? Son unos rangos. Entonces, todo eso está dentro de nuestro certificado. No necesitamos presentar información adicional. Sin embargo, ellos ¿qué presentan? Presentan un certificado incompleto, los certificados actuales, 2023, pero presentan información del 2020 para tratar de validar información que no está contenida en su certificado de análisis. ¿Cómo se valida que esa información del 2020 se relaciona con los certificados de análisis que ellos están presentando vigentes? ¿Y qué parte indica esa relación de su propuesta? ¿Cómo se valida que efectivamente esos documentos adicionales que dicen ellos que han presentado para acreditar esa falta de información en su certificado de análisis del 2020 están amparados en el certificado del 2023? No se valida en ningún extremo. ¿Cómo se sabe eso? Simplemente puede ser una documentación de 1900, yo la pongo y digo que está relacionada a mi certificado de análisis. Eso no es posible. Entonces ellos efectivamente no validan que cuentan con todos los lineamientos establecidos en el DS-16. Señor Ortiz, entonces cuando se revise su oferta y se verifique los límites, debemos equipararlos con los rangos. Correcto. Indica que está en su certificado de análisis. Y Y estos rangos, y los resultados de estas pruebas que se han realizado, ¿se encuentran dentro de los límites, dentro de los rangos? Porque se lo consulto porque el adjudicatario cuestionó que habrían algunos resultados que estarían fuera de los rangos. Claro, lo que sucede es que ellos han objetado los límites y ahora vienen con otro tema que es la linealidad. La linealidad es otro parámetro, pero también existe información de todo y todo está contenido en nuestros certificados de análisis. Toda la información está ahí, está validada en cada uno de los puntos, que lo vamos a presentar luego en el escrito de manera detallada para que ustedes también lo puedan evidenciar. Solamente agregar, doctora, que los certificados de análisis son emitidos por los fabricantes respecto de los análisis que se realizan a los productos. Por tanto, en este caso, obviamente, los límites que están los productos tienen en nuestro certificado de análisis como rangos, están dentro. Si no, no podrían salir esos productos al mercado. Es imposible. Es materialmente imposible que estén fuera del rango, porque si no, no hubieran salido al mercado. El fabricante los emite una vez que tiene fabricado su lote y se les hacen todos los análisis requeridos que tienen que salir justamente dentro de los rangos, dentro de los límites. Incluso la empresa Roche señaló claramente, y yo lo apunté, que los límites son establecidos como un parámetro. Correcto, son rangos, son parámetros, son límites dentro de lo que debe salir este producto y cumple conforme nuestro certificado de análisis con los 3 requisitos que pide la normativa nacional. Gracias. No tengo más preguntas que formular.
con lo cual damos por culminada la presente audiencia, agradeciendo a todos y todas por su participación. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias a todos. Gracias, buenos días.